pinamarense. Se fue para España, regresó dejando todo para dar la vuelta a la Argentina arriba de una bicicleta. Lucas Jacobino, ¿cómo estás? Estoy muy bien, me siento en mi hábitat natural, porque me trajiste acá el vendaval este que estamos soportando, pero me hubiese preferido un cafecito entre paredes, pero bueno, esto es lo que viví durante un añito, así que bien. Nada, bien, muy bien. Gracias por invitarme. ¿Fue fácil dejar todo lo que habías construido en 20 años para regresar a la Argentina? ¿Para esta aventura? Desde que se me ocurrió la aventura fue como mucha determinación. No hubo ninguna duda ni ningún planteamiento interno. Se me ocurrió una noche y al día siguiente fui a avisar. Yo trabajaba en 3 lugares diferentes y fui a avisar a los 3 lugares que dentro de casi 2 años que tuve de planificación me iba. Se reían cuando te estás riendo ahora en este momento, pero yo lo tenía muy claro desde ese momento, y entonces iba volviendo a los lugares donde trabajaba y siempre bajaba línea de algo nuevo que había visto, algo para mantenerlos en tensión. Más que nada avisé con mucho tiempo para que buscaran un reemplazo en el trabajo, ¿no? Claro. El puesto que ocupaba yo, porque era algo que quería hacer. No tenía definido cuánto tiempo me iba a llevar, no exactamente, pero mucho menos. Había planificado tanto todo, porque me gusta la parte de la planificación, la disfruté tanto como la del viaje, que la adrenalina no estaba dentro del viaje, sino el día que llegara a Pinamar, cuando terminaba el viaje. Ahí no sabía qué iba a pasar. Claro. Tenía eso. Para mí el viaje era todo como muy certero, siempre sabiendo que la climatología y situaciones, como pasó, ¿no? Te lo condicionan un poco, pero no sabía el después, porque había 3 posibilidades. Volví a España, me quedaba en Pinamar, en Argentina, o Pinamar, o seguía viajando en bicicleta. No, en ese momento no lo tenía claro. Después las cosas fueron tomando solas, fueron tomando rumbo. Estamos todavía a principios de marzo 2026, el viaje no terminó. ¿La bicicleta está en dónde? La bicicleta está en Bragado, a 500 kilómetros de acá, para completar los casi 13.000 kilómetros. O sea, son 4 días de viaje, si está todo bien, lo que me queda. Y cuando pueda voy a volver para terminarlo, porque tiene que terminar en el cartel de Pinamar, en la costa donde empezó. Y tiene que terminar, porque por determinación, nada más. El objetivo está claro, lo tenés, sí, claro, en tu cabeza desde que lo empezaste a planificar. Pero bueno, para conocer un poco tu historia, vos te fuiste de Pinamar hacia España, profesión. Yo me fui de Pinamar a estudiar a La Plata, estudié odontología, me gradué en La Plata. Mi historia con mi emigración es muy breve. Me fui de vacaciones, me ofreció un trabajo y me quedé a trabajar. Volviendo, homologando título, cosas, ¿no? Pero bueno, fue eso en el año 2004. Y estudié odontología, ¿lo dije, no? Sí. Bueno, soy odontólogo. Claro, y ahí te fuiste. Y claro, y me fui de vacaciones a visitar a un amigo que había estudiado toda la carrera conmigo. Me ofrecen trabajo y bueno, me fui por 2 años. Pasaron 20. Una hora vuelvo, ¿no? Ahora vengo largo. Pero, ¿y el ciclismo, tu pasión? El ciclismo siempre fue parte, porque yo cada vez que veo un lugar, cada vez que iba a algún lugar, me proyectaba entrenando o pedaleando en ese lugar. Cuando fui a España y vi lo que era eso, dije, sí, claro, ¿cómo no? Entonces seguí compitiendo allá. Había abandonado un poco lo que eran carreras y demás en la época universitaria. Hacía cosas para mantenerme, porque deporte siempre hice. Y después volví a las carreras allá, y había una oferta tan grande de carreras y era tan fácil viajar dentro de Europa, claro, que de repente tenía un aeropuerto a media hora y en 2 horas ya estaba en Bélgica para correr ahí, o Noruega, o donde sea, República Checa. Total. Muchos lugares pude recorrer, conocer. Además
la modalidad que hago yo, que es el mountain bike, siempre se da en lugares que son hermosos. Entonces conocí mucho mundo gracias a la bici. Y bueno, ahora me metí con otra modalidad totalmente diferente, algo que no había practicado más que durante 5 o 6 días, habían sido mis viajes, pero ahora es como se dice, agarré el sulky a patadas y bueno, y recorriste tu país que no lo habías hecho previamente de esta manera. Exacto, había viajado siempre como viajamos todos, porque muy pocos son los que viajan tan lento, ¿no? Entonces era otra manera de ver, estaba la posibilidad de viajar por allá, pero no me iba a dar lo mismo emocionalmente o humanamente de lo que me iba a dar Argentina, y nada más que Argentina. No había otra cosa, no encontraba seducción en ningún otro tipo de aventura, no, realmente no, era esto. Y llegaste a Pinamar, te fuiste hacia el sur. Primera parte del viaje fue hacia el sur. Claro. ¿En cuánto tiempo llegaste a Ushuaia? Y estuve más o menos, me llevó 1 mes y medio llegar a Ushuaia. Y en Ushuaia estuve casi 10 días, me sorprendió muchísimo, no conocía, y llegar por tierra fue increíble, porque desde Río Colorado hasta pasando Río Grande en la isla, que eran más de 2000 y pico kilómetros, esa parte, 2000, tal vez 2500, no lo sé, era todo estepa. Estepa es pastito amarillo así y nada más. Y vos con vos mismo. Exactamente. Entonces, claro, de repente empiezo a ver vegetación, empiezo a ver agua, hilitos de río, y aparece esa enormidad que fue para mí, porque llegar a Ushuaia también vía terrestre hay que cruzar la parte terminal o inicial, depende si sos más de norte o de sur, de la cordillera de los Andes. Está el Paso Garibaldi, que es el cruce más austral que tiene la cordillera de los Andes. Claro. Ushuaia está del otro lado de la cordillera. No está, Ushuaia está al oeste de la cordillera. ¿Y qué? O sea, en tu cabeza había un objetivo claro, que era la travesía completa. Sí. Pero ¿qué pasa cuando vas por esos lugares de rectas tan largas, de poca vegetación, ¿no? ¿Y qué pasa en ese instante y qué pasa cuando te encontrás con ese paisaje que se va abriendo nuevo? Todo te va pasando muy gradualmente. No es como... De repente cuando me acuerdo una curva a la derecha y el cartel de Ushuaia ahí, fue como un impacto que lo estaba grabando y después me escuchaba y digo, pues me sorprendió, había visto un cartel que me quedaban 7 kilómetros para Ushuaia y de repente, claro, para Ushuaia quedaba, pero estaban esas 2 torres de entrada que decían Ushuaia y me sorprendió como, ya estoy acá, encima iba llegando y gente ahí aplaudiendo, porque claro, es realmente la meca del viajero, el auténtico fin del mundo en cuanto a lo que es rutas, ¿no? Después está Noruega y Cabo Norte, pero Ushuaia es tremenda la cantidad de gente que me encontré viajando de cualquier manera, caminando, de cualquier tipo de moto, camiones enormes, de cualquier tipo de auto, a caballo. Y llegaba Jaco con la bici. Y sí, llegaba como un montón de gente que llegaba en bici, ¿no? Me encontré con gente que estaba dándole la vuelta al mundo. Me encontré con gente que ya había dado toda la vuelta a Australia, que le habían pegado la vuelta a Europa y ahora estaban haciendo Alaska-Ushuaia. Ahí se van a recorrer África, por ejemplo. Hay gente que vive así, hay gente que despega mucho. Yo encontré en esto de que no serviría para estar 2 años y medio, como gente que me encontré fuera. No podría. Yo disfruto esto, charla con amigos, una cerveza con alguien. Esta parte la disfruto tanto como la de viajar. No me podría faltar esto por demasiado tiempo. Sí que el viaje y la aventura es espectacular, lo puedo hacer por meses, puedo estar solo, puedo gestionar, pero somos seres sociales, ¿no? Sí, además tuviste la posibilidad de regresar a Pinamar en algún momento, se hacía mucho frío para emprender la ruta y después retomar el camino, algo que quizás otros viajantes no lo pueden, me imagino yo, planificar así. No, claro, tuve en el planteamiento, pero igual te voy a decir una cosa, que era lo que me pasaba con los que venían desde Alaska hasta acá. Se encontraban con el frío recién donde me lo encontraba yo.
porque Claro. habían salido desde Alaska en verano, habían cruzado Canadá, Estados Unidos, y después no hay invierno Centroamérica. nunca más Claro. hasta donde me lo encontré yo. No era un problema, Tal cual. el frío, cruzar América no es el problema, hasta que llegás acá, o si te agarran muy al norte, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, eso ya es muy extremo. Pensá, en Canadá el 80 y pico % de la gente vive en la frontera con Estados Unidos, o sea, bien al sur. Después tenés todo Canadá y Alaska ahí arriba. Eso es invivible. Pero eso ya sería un viaje demasiado largo. No está dentro de tu proyecto de No, de sí vida. que realmente es muy atractivo lo de estar en la naturaleza, lo de vivir de esta manera. Creo que voy a seguir haciéndolo en viajes cortitos, tal vez algún fin de semana, Ok. viajes de 3 días, 4. Pero no, un viaje ya tan largo. La experiencia está, es el viaje de mi vida y creo que lo va a hacer. Y por haber sido acá también. Necesitaba eso. Te lo dije en algún momento, el 80% de este viaje es la gente. Es la gente, no más. El argentino es hermoso, Seba. Bueno, conociste personas por todos lados. Conocí personas por todas partes. Pero también estuviste en tu soledad, Sí. acampando al costado de la ruta Sí. o en algún lugar ya más preparado. Sí. ¿Cuántos desafíos? Te lo va diciendo la ruta, en realidad, el día. Hay momentos donde no tenés nada de señal, como me pasó, estar 6 días sin saber si va a llover, cómo va a estar el viento, ni poder avisarle a nadie de dónde estoy, Ujú. ¿no? Pero también las aplicaciones en zona cordillerana no funciona nada. Ponen algo por ponerlo, porque después la lluvia se te viene y desaparece. Y sí, eso me fue pasando, pero es el día a día. Yo, como te digo, me gusta muchísimo la planificación, me encanta, pero a veces, bueno, hay factores que te lo modifican. Hay Total. factores que te lo modifican. También tomo como desafío, ¿no? Me marco este punto y el llegar ahí y dar todo para llegar ahí. Pero a la naturaleza discutirle, no. No, y lo aprendí. Lo aprendí ahí porque realmente estás en el medio de la nada, algo que no conocía. La nada, nada. Sí, es muy loco. Los mayores temores, ¿cuándo fueron? Los mayores temores, en realidad lo único que fueron 2 días puntuales. En la primera parte del viaje, llegando a Puerto Madryn, una tormenta eléctrica, pedazo de tormenta. Vos en el medio, o sea, no tenés a dónde esconderte. Yo en el medio y veía los rayos que caían a 200 metros ahí, Uf. ahí, no había nada. No recordaba qué había que hacer en ese caso, pues se te viene todo encima, ¿viste? El manual es como... me quedé encima de la bici, seguí moviéndome, después vi que había que bajarse de la bicicleta, alejarse 30 metros, lo vi después. En algún lado lo había leído, pero bueno. En algún lado lo había leído y después me pasó en provincia de Santa Fe, ya volviendo dirección Pinamar, ¿no? En provincia de Santa Fe, saliendo de Rafaela, me pasa lo mismo, pero veo la tormenta que se veía y empiezo a ver los rayos un poco más alejados. Era una especie de autopista por donde iba, giré la bicicleta y me fui como 5 kilómetros en contramano, dirección prohibida, hasta una estación de servicio y me quedé ahí, pero ¿sabes cómo fui? Claro, es bravo. La tormenta eléctrica te deja totalmente regalado, no hay manera de... No me había sentido nunca tan vulnerable, nunca me había sentido Claro. así de esa manera. Creo que nunca sentí ese miedo de... Porque es como sentir que capaz que llegaste hasta ahí. No hay otra. Claro, no es que es un animal y lo asustás o que podés, no Y podés. y no es re loco decir, capaz que llegaste hasta ahí, ¿quién se va a enterar? No, ya no pensás, no, ahí se te termina el mundo y quedás vos solo con la No hay nada que tormenta. hacer, claro. Sí, después vemos. Pero esa situación fue difícil y después hubo un par de situaciones que ya es más por gestión de estar quedándome sin agua. A eso le tengo muchísimo respeto, Claro. muchísimo temor y tuve que apurar un par de situaciones para llegar a determinados lugares en contra de todo pronóstico, pero tenía que llegar porque si no, no había manera de pasarla bien, ¿no?
¿Cuál fue el trayecto más largo que pedaleaste? Desde Radatili hasta un lugar que se llama Jaramillo. En un solo día hice 170 y casi 175. Eso fue lo más que hice en un día, todo el día pedaleando. Y lo que menos creo que hice 24. El día ese que tocó dormir en una alcantarilla, porque sí, para refugiarme, porque por el viento, siempre el viento es donde me trajiste ahora. Claro, tal cual. Sí, Quería sentir el viaje. Voy a parar un poquito, el efecto de sonido. Claro, es esto, sí, un live en toda regla. Pero al final vas solucionando todo. El final del día, cuando llegás, acampás o donde vayas a dormir, apoyás la cabeza, te tapás y es como la sensación esa de día solucionado. Esa situación es muy top y la tenés todos los días. A través del tiempo fuiste también aprendiendo y creciendo en la generación de contenido. Entonces lo que quizás más disfrutamos fue cuando ya empezaste a pasar de la mitad del país hacia arriba, ¿no? Sí, claro, porque cuando arranqué, totalmente autodidacta, cuando arranqué no tenía ni idea de lo que era un editor, no sabía cortar, no sabía nada. Y después, bueno, con la ayuda de amigos, fui ordenando eso y estaba bien porque también es como que ocupaba espacios que me quedaban, si bien por ahí me ponía a leer algo o demás, y generalmente hay cositas para hacer. Lo de ponerme a editar algún video cuando podía me divertía. Sí, porque vas buscando las cosas que a uno le gustan, ¿no? Claro. Es compartir lo que a vos te gusta, con la música que a vos te puede gustar, con cositas. Y sí, claro, va mejorando, como fue mejorando todo, fui mejorando como viajero. Claro. La segunda parte del viaje, ya cuando, experiencia ya. cuando vuelvo a Esquel, que es donde había dejado la bici, ya arranqué con otra cabeza total. O sea, era como ya imparable, ¿viste? Claro, ahí que lo sentís. Sí. Y ahí nos empezaste a mostrar lugares y paisajes que como argentinos desconocemos, el punto más alto, el lugar más lejano, el que está más al norte. Sí, son cosas que también algunas conocía previamente porque había estudiado también por dónde iba a pasar o algunas variantes que podía tener, pero hay cosas que te las vas encontrando en el viaje por sugerencia. Yo siempre soy mucho de preguntarle al local, siempre, porque el local te manda por lugares que te vas a sorprender. Y sí, tiene la posta. Me sorprendía muchísimo. Hubo muchos lugares que quedaron pendientes de video porque por una cosa o por otra no los pude editar, o porque quedaron mal registrados, porque la cámara estaba, no sé, en un modo que no iba, cosas de principiante, ¿no? Que bueno, nos puede pasar ahora también. Nos puede pasar ahora, empezamos todo de nuevo. Pero bueno, llegaste a esos lugares que nos permitiste viajar con vos en algún momento. Y después me pudiste contar, previo a esta nota, que aprendiste a hacer un poncho, por ejemplo. Sí, eso fue muy loco. Porque un local me manda a hacer un desvío, iba por ruta 40 y me dice, tenés que ir por una paralela, creo que eran 15 kilómetros. Está el camino de los artesanos. Salía de un pueblo que se llama Seclantás, y Seclantás es la capital del poncho salteño. Y durante ese camino vas encontrando diferentes casitas donde hay artesanos tejiendo ponchos y cosas. Y decidí parar en el más grande que había, porque se llamaba El Tero Guzmán, era la tienda del Tero, ¿no? Algo armado. Era el Tero Guzmán y enfrente estaba el Terito, que era el hijo. Entro, me pongo a hablar con una mujer, era la viuda del Tero Guzmán, y en un momento veo una foto enorme y estaba el Tero Guzmán y había un montaje que habían hecho. El montaje eran los 3 personajes que había, pero las fotos eran verídicas, y estaba el Papa Juan Pablo y el Papa Francisco con ponchos del Tero Guzmán. Yo estaba en el medio de la nada y el Tero Guzmán vivía en el medio de la nada, claro. Pero estaban esos 2 tipos con ponchos del Tero y vos decís, es raro eso, ¿no?
Y cosas así te van pasando continuamente. A lo mejor yo le doy relevancia y otro nada. Sí, pero le pasa por encima. Pero... le pasa por encima, pero yo estaba ahí bueno, luchándola y de repente te encontrás con eso y es como muy llamativo, ¿viste? Y así te van pasando cosas continuamente, también por ir hablando con la gente. Claro. Un poco más adelante paré a comprar una botellita de agua, me indican que en La Poma estaban las fiestas del pueblo. No había podido disfrutar de fiestas populares en ningún momento porque llegaba o una semana tarde o 2 semanas antes, y bueno, no podía. Y me encuentro con las fiestas de La Poma, pueblito a 3.000 metros en los Valles Calchaquíes, y hay una samba súper famosa, la popularizó Mercedes Sosa, la pomeña, Eulogia Tapia en La Poma. Y me encuentro en esa fiesta con Eulogia Tapia, una mujer de 117 años que todavía está con sus coplas, estuvo actuando, estuvo el otro día en el izamiento de bandera con su estandarte. Yo estaba ahí. Claro, es como, viste, que me están poniendo ahí en la maquetita o qué está pasando. Y al día siguiente de eso tenía que subir el Abra de la CAI. La montaña esta pasa la ruta 40, 5.000 metros de altura. Era mi gran día, el día que esperé desde que salí de Pinamar. Claro. No había para mí Ushuaia, La Quiaca, no había nada como ese día. Y venía de vivir eso, donde de repente la fiesta era popular, pero de gente de ahí. ¿Y te sentaron con el intendente o no? Al día siguiente, claro, era evidentemente alguien que nadie conocía y me invitaron a un desayuno con el intendente, el diputado por la provincia. Estaba la directora del centro médico, que era una mujer de Córdoba. Era la única persona que no era de La Poma. Mira, yo, claro. La pomeña, Eulogia Tapia y más gente, todos directivos de algo eran, y me invitaron y me invitaron a todo, 1000 direcciones, recomendaciones. Sí, fue increíble. Y después subir la bestia esa y disfrutar de ese día, que para mí es el día que me quedo del viaje. ¿Llegar a qué altura? 4.953 metros. Yo invito a que vayan a las redes de Lucas Jacobino en este caso, porque no vamos a poner imágenes de esto, sino que vayan a consumir en lo que vos generaste, porque sí, bueno, lo transmitís muy bien, o sea... un contenido humilde. No, pero es genial, a ver, el paisaje, los animales autóctonos, la gente que te cruzabas, y también digo esto, ¿no? Hablar con las personas del lugar que están ahí. Sí. Muchas en su soledad, en algún lugar alto, ¿no? Sí, llegué a lo de Flavia, una mujer que vive a 4.000 metros de altura con sus hijas, su mamá, cría llamas, cabras, no hay nada, está en el medio de la subida del Abra de la CAI, por eso yo le decía que era la guardiana del lugar. Y es la guardiana del lugar porque cuando vos salís desde La Poma, el próximo pueblo es San Antonio de los Cobres, de donde sale el tren de las nubes. Sí. Hay 90 kilómetros entre un pueblo y otro, son 90 kilómetros, 45 para arriba, 45 para abajo. Tenés que avisar en la policía en uno y avisar en la policía cuando llegás. Bien. Pero ahora Flavia, que está en la mitad, tiene Starlink. Esa mujer no estuvo conectada con el mundo en su vida, más que por los viajeros que pasaban por ahí, que la gente le va dejando algo. Yo por ir en bicicleta mucho no le podía llevar, pero le dejé algo de fruta que llevaba, algunos dulces para las nenas y poco más, ¿no? Vende artesanías, le compré unas cositas. Claro. Pero sí, es gente muy dura, muy dura. Están curtidos a Están full. Esto no es viento. Esto no es nada. Esto no es nada. Esto no es nada. Pero es gente que al final es, no sé, están ahí desde qué sé yo cuántas generaciones, ¿no? Claro. Más arriba de eso encontré un par de casas ya un poco derruidas. En algún momento hubo gente ahí. Y más adelante, cuando uno pasa a San Antonio de los Cobres, un par de días después, a partir de Susques, en Jujuy, ya es Jujuy eso, empieza la Puna Profunda. Y la Puna Profunda vas continuamente en la línea de los 4.000 metros de altura. Y eso ya es tremendo, porque he estado todo un día entero sin ver un árbol. Imagínate cómo te está pegando el sol ahí arriba, viento súper frío, se me empezaban a cortar las manos metiéndome crema continuamente, los guantes, no había nada. Y hay gente que está viviendo ahí. Estuve en un pueblito, 56 habitantes. Estuve hablando con las maestras de la escuela, que eran 2,
tenían 6 alumnos. Y este año egresaba una chiquita a 7º grado, así que el año que viene tenían 5. Era 19 de diciembre, casi verano, y hacía 3 grados bajo cero a las 7:30 de la tarde, a 4.050 metros de altura. Claro. Y están ahí. Y están ahí y no lo cambian. No necesitan nada de lo que nosotros creemos que necesitamos. Total. Sí. Qué país que tenemos. Se aprende mucho del país. Qué diversidad y qué bueno que seas consciente de que fuiste a buscar eso, lo encontraste y lo interiorizás. Porque otros pasan de largo, ¿no? Van al tren de las nubes y vuelven. Sí, yo creo también tiene un poco que ver la edad que tiene uno. Bueno. Porque si lo hubiese hecho hace 20 años, lo hubiese hecho en bici mucho más rápido, hubiese parado menos, tal vez hubiese escuchado menos, pero ahora era todo lo que necesitaba escuchar, vivir, y las cosas que me habrán quedado por ver, y que soy consciente. Porque vos planificaste y te gusta la planificación. ¿En algún momento modificaste eso porque te dijeron tal o cual cosa, más allá, por ejemplo, de la poma? Sí, fui modificando. La ruta 40 la tenía muy claro que era estricta. Hice un par de desvíos tomando por... La ruta 40 la van cambiando de vez en cuando. Entonces tomé por un par de trayectos de la ruta 40 vieja, ¿viste? Porque los otros lugares eran por ahí poco interesantes. Pero súper agradecido por la gente también que te manda por ahí porque tenés que ver esto, tenés que ver aquello. Y es increíble. Después sí, fui variando más en base a lo que te van contando, en cuanto a lo que yo creía. El viaje lo tuve que modificar también por una cuestión de temperatura, calor, humedad, lo que me iba a tocar en verano. Una vez llegado a Salta, yo me iba a ir a hacer la parte de Chaco, Formosa, y de ahí ya hacía Corrientes, Misiones, pero era inviable hacer eso en enero, porque nada, más que nada para la manera de viajar que tengo yo, que es meterle mucho, no lo iba a poder disfrutar de esa manera, disfrutar sufriendo como a mí me gusta, era otra cosa. Así que bueno, decidí tomar otra dirección, recorrí un poco más Tucumán, Córdoba, partes que no conocía, algo de Santa Fe, me fui encontrando también con amigos y visitas que había prometido y fui cumpliendo con casi todos y llegué hasta Bragado y ahí dejé la bici, me vine a hacer un par de gestiones y acá estoy pensando en buscar la bici y traerla hasta acá, sí, rodando. Sí. ¿A qué lugar volverías, sí o sí? Volvería a un montón de lugares, la verdad. Si yo tuviese que recomendar a alguien, que ahí te cambia un poco la pregunta porque me es más fácil respondértela. Si alguien quiere hacer lo mismo que hice yo, no sé, en bici, en moto, en auto, que lo lleven, el norte. El norte es tremendo. El norte es tremendo continuamente. A esa canchita de fútbol en el medio de las montañas. Eso es terrible. Jujuy, Purmamarca. Esa es. Y no enseñé, pero también grabé, tengo el registro por ahí, porque la cancha está destruida ahora. En el 86 Bilardo lo llevó a entrenar a la altura, pero en Tilcara. Claro. Estuve en esa cancha, el doctor era un adelantado en todo, porque en ese año deportistas entrenando en altura, a los que vienen en altura, nada más. Y hacen una pretemporada ahí. La fui a conocer a esa canchita. Era la famosa promesa incumplida, que después se hablaba de por eso no ganamos otro mundial. Exactamente, claro, no volvieron, exactamente, sí señor. Y estuve ahí. Volvería a La Poma, volvería. Sí. A La Poma, sí, volvería porque creo que tenía una carga emocional tremenda por arrancar el Abra de la CAI. Sí, todo lo que pasó ese fin de semana ahí y estar ahí. ¿Te cambió algo este viaje? Sí, totalmente, en cosas que me voy descubriendo día a día. Hoy, esta mañana, fui a visitar a un amigo que está trabajando en Cariló, estábamos charlando en la playa de lo que significa el deporte y cómo transferirlo a la vida, ¿no? Y además de hablar del deporte, porque él practica el mismo deporte que yo,
yo le hablaba del viaje, le digo, después de este viaje, si ahora el auto no me arrancara o pasa lo que sea y yo tengo que irme caminando a mi casa, creo que ni siquiera hago un gesto, arranco caminando, pues lo tengo que solucionar y ya voy a llegar. Las cosas se solucionan andando y definitivamente siento que es como que muy difícil algo que me pueda parar si depende de mi voluntad. Si depende de mi voluntad va a ser, sí, muy difícil. Que no suene como locura esto, ¿no? Pero lo siento así. Porque es una... Pero a ver, te despojaste de todas tus pertenencias en España, te viniste para Argentina, para un lugar seguro que es Pinamar, Sí. pero a andar en bicicleta por todo el territorio del país. Y la realidad es que es una apuesta que no cualquiera se anima a hacer. Más allá de los preparativos previos, que si vos tenías la posibilidad de hacerlo sin tener que vender artesanías, como hablamos en algún momento también previo a la charla, lo llevaste adelante, lo concretaste, es un montón. Y yo me lo planteé diferente, Total. porque también era la manera de disfrutar el viaje que iba a tener yo. Yo no puedo estar 2 semanas tampoco en un mismo lugar. Me gusta mucho la bici. Y dentro de esa planificación, eso estaba muy claro. Lo que dejé en España sin saber si volvía o no volvía, fueron cosas muy básicas. Si vuelvo, puedo seguir la vida cotidiana, la vida profesional y demás. Y ya está. Pero después no iba a necesitar todo lo que equipa una casa. Claro. Eso se fue, se regaló, se donó, porque no lo iba a necesitar. Y ahora me di cuenta que no lo iba a necesitar. No, ahora ya cuando volví en el receso que hice en invierno por la nieve, caminando por Pinamar, ahí empecé a sentir que tenía que venir. Y otra Pinamar, aunque la viste crecer, vos te fuiste en 2004. Sí, pero bueno, crecimos los dos. Crecimos los dos, entonces ahora estamos... Es un buen momento. Lindo. Es un buen momento. Sí, Pinamar y lo que le espera. Es un buen momento. Pinamar siempre igualmente estuvo en un buen momento. Y eso lo comprobé. Pinamar es una burbuja. Y la gente se tiene que dar cuenta de eso. Se tiene que dar cuenta y lo tiene que cuidar. ¿Vas a seguir pedaleando por acá? Voy a seguir pedaleando por acá. Eso siempre. Por las calles de Pinamar. Sí, me vine a pedalear las calles de Pinamar. Ahora, nada, ir asentándome. Me quedan 4 días de viaje, los tengo que terminar. Si no, nada termina hasta que uno considera que termina, ¿no? Esa es de Rocky, pero bueno. Pero bueno, ya nos estaremos viendo más seguido. Hay algunos proyectos Grande, Jaco. y bien. Me gusta. Te vamos a estar recibiendo en el cartel después de ver esta noche. No te vi nunca en bici. No, pero la podemos tomar, ¿eh? Puede ser un buen momento. Gracias. Ahora.